Invito a don Juan Antonio Fernández a que se vaya acercando para que vaya tomando posesión del sitio desde el que va a intervenir. Bien, continuamos y ahora vamos a escuchar a don Juan Antonio Fernández Hernández, que es secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Como en anteriores ocasiones, 10 minutos en la primera intervención, 10 en la segunda para poder completar o contestar a sus señorías. Don Juan Antonio, cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Buenos días, señora Presidente, señoras y señores diputados. Quisiéramos, en primer lugar, en mi condición de secretario general de AUGC, agradecer al grupo proponente la invitación para comparecer en esta comisión de estudios sobre inmigración del Parlamento de Canarias, haciéndolo, además, en nombre de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, que, como sin duda sus señorías conocen, es la asociación profesional principal y decana en el ámbito de la Guardia Civil, siendo la que cuenta con mayor afiliación en toda España, con miembros de todas las escalas del cuerpo y especialmente, queremos reiterar, con una gran implantación en toda Canarias. Quisiera trasladarles también que mi intervención necesariamente se ha de adaptar a premisas impuestas por la actual regulación, recogidas en el derecho de asociación profesional, en esta ley, y además en el deber de reserva, puesto que nos referimos al ámbito de la seguridad pública. La primera cuestión, entrando ya en materia, señorías, desde AUGC, que queremos abordar en esta comparecencia, es la de efectuar un diagnóstico que supone la inmigración irregular en esta zona del territorio nacional. Después nos vamos a referir a la situación específica del personal destinado en unidades desplegadas en Canarias, de medios materiales, de actuaciones de coordinación policial y humanitaria relacionadas con el modelo policial y el despliegue territorial, y también, por supuesto, a la relación entre inmigración, turismo y seguridad pública, como elemento este último binomio, turismo y seguridad pública, como sus señorías conocen, esencial para la economía de Canarias. En este diagnóstico hay que señalar que son varios los factores relevantes que afectan a esta realidad y que han sido señalados recientemente por el Defensor del Pueblo en el estudio La migración en Canarias, confeccionado el año anterior, en 2021. Pues bien, se refiere el Alto Comisionado de las Cortes Generales a que las llegadas en Canarias en el año 2020 se pueden cifrar en una cifra de 20.000 personas, lo que da cuenta de la envergadura del fenómeno y nos permite dimensionarlo como elemento esencial para analizar lo relativo a requerimientos que su atención puede suponer para las unidades de la Guardia Civil y también para los guardias civiles a quienes les afecta. El Defensor del Pueblo, como decíamos, en su estudio al que hemos hecho mención, describe los efectos de este drama llegando a conclusiones, abrimos comillas, el aumento exponencial de llegadas ha colapsado la capacidad de acogida de las islas y ha obligado a habilitar múltiples dispositivos temporales, hoteles, naves industriales y campamentos. Cerramos comillas. Pero además añade, algunos, como el muelle de Arguineguín, llegaron a acoger a miles de personas, continúa, en condiciones precarias y de hacinamiento, señorías. Es evidente que esta situación excepcional de un aumento exponencial de llegadas ha tenido una repercusión directa e inmediata en la prestación del servicio de los guardias civiles en Canarias. Desde esta descripción, el primer aspecto al que queremos referirnos, como ya hemos adelantado, es el que circunscribe a la situación específica de los guardias civiles en aspectos de política de personal, de las condiciones de vida y de trabajo, y de cómo todo ello afecta a la esfera de los derechos fundamentales y profesionales en la eficacia de los servicios, como, sin duda, sus señorías conocen, es una competencia
el control de la inmigración, exclusiva de la Guardia Civil, tal y como refleja el artículo 12 de la Ley 286 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pues bien, las unidades en Canarias agrupan, según nuestros cálculos, a unos 3.450 miembros del cuerpo, destinados en las 8 islas, cifra que a criterio de AUGC es claramente insuficiente. Los guardias civiles destinados en las unidades de Canarias deberían superar 4.450 efectivos para dar la respuesta adecuada a la demanda que por factores singulares, como son, y ustedes conocen, la insularidad, la gran cantidad de población flotante que hay en las 8 islas, la actividad turística y, por ser Canarias, no lo podemos olvidar, región ultraperiférica que tiene España reconocida por la Unión Europea. Estamos ya, señores y señoras diputados, ante uno de los elementos claves para establecer la radiografía de esta situación. Las plantillas, como decimos, de las unidades de la Guardia Civil requieren, y recalcamos, urgentemente ser aumentadas para atender la demanda de la prestación de los servicios de la seguridad pública, derivados de las exigencias de la custodia eficaz de las costas y de la gestión de los flujos migratorios. Esta gestión ha de ser entendida en sentido amplio, pues de las intervenciones que a pie de terreno, policiales y humanitarias, hasta las labores de vigilancia y de investigación de organizaciones criminales, requieren unidades altamente especializadas. Y recalcamos también, unidades altamente especializadas sin detracción de los efectivos ya existentes, porque no sirve quitar de aquí para poner allá. Eso no funciona. Además, la infradotación de plantillas incide de manera directa en la imposibilidad de atender elementos formativos, formar a los guardias civiles que han de atender la inmigración, derivados de la complejidad de intervenciones y de las faltas de protocolos de actuación que faciliten una acción coordinada y uniforme, ya no solo entre las unidades del Cuerpo de la Guardia Civil, sino entre el Cuerpo de la Guardia Civil, el resto de fuerzas del Cuerpo de Seguridad y, además, del resto de agentes sociales que intervienen en el control y atención de la inmigración. No quisiéramos dejar de señalar a este respecto que las carencias de personal son especialmente preocupantes en relación a las plantillas de las embarcaciones del servicio marítimo, carencia de patrones, marineros y mecánicos, que por su alto grado de especialización sus funciones no pueden ser desarrolladas por otro guardia civil, pues, como decimos, son altamente especializadas. Lo mismo puede decirse de los que trabajan en tierra, de los guardias civiles, especializados en el resguardo fiscal de vigilancia de costas y fronteras, cuya plantilla arrastra un déficit desde hace varios años. Lo mismo ocurre con los puertos y aeropuertos en Canarias, helicópteros o GEAS, grupos especiales de actividades subacuáticas. Terminaremos, señorías, esta cuestión indicando que la carencia de personal también afecta a unidades dedicadas al restablecimiento del orden público, unidades como el GRS, Grupo de Reserva de Seguridad, y unidades de seguridad ciudadana. La descripción de los medios materiales y técnicos no pueden merecer una valoración positiva. Las embarcaciones tienen muchas horas de mar y se han quedado obsoletas, situación a la que se ha de sumar que no están especialmente diseñadas, las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil no están especialmente diseñadas y preparadas para el rescate y salvamento de personas, lo que supone un doble riesgo, por un lado para la persona migrante que se va a rescatar y por otro para el propio Guardia Civil. Por todo ello, señorías, desde AUGC, como asociación profesional representativa de la Guardia Civil, viene exigiendo que se solventen todas y cada una de estas cuestiones, que en definitiva afectan no solo a los guardias civiles, sino al conjunto de la ciudadanía. La complejidad de todo lo que se produce en torno a la inmigración irregular en Canarias hace necesario incidir especialmente a la acción coordinada de medios y recursos y acciones conjuntas entre todos los medios materiales y humanos que intervienen. Por ello, AUGC considera que uno de los espacios que se ha de hacer un mayor esfuerzo es el establecimiento de órganos de coordinación interadministrativa, que han de tener diversos escalones de actividad y que han de ser diseñados e integrados para permitir que las unidades de la Guardia Civil y todos los guardias civiles intervinientes puedan participar de manera coordinada y eficaz. Como ven, estamos incidiendo mucho en estos términos de
coordinación y de efectividad. Por tanto, cabe la implementación de órganos y equipos de intervención multicuerpo que faciliten esta coordinación policial y que permitan un trabajo inteligente, que arrumbe también, por cierto, una vez por todas, una competencia policial estéril. Canarias, y queremos incidir también, es un territorio seguro, pero debe estar preparada ante los retos que se vienen en un futuro. Y para ello, unas infraestructuras policiales modernas y dignas son esenciales para desarrollar nuestras funciones, sin olvidar los continuos cambios en las amenazas de relevancia policial que hacen obligado replantearse el despliegue territorial de la Guardia Civil en su conjunto, pero si cabe más todavía aquí en Canarias. En un mundo globalizado, donde la delincuencia organizada cada vez es más delincuencia y cada vez está más organizada, se hace necesario intervenir en la seguridad activa y en la seguridad pasiva. La seguridad activa con unidades de investigación criminal que eliminen o minimicen los posibles flujos migratorios y, por otro lado, la seguridad pasiva, aquella que recepciona, atiende y controla la inmigración que llega a nuestras costas. El hecho de contar con un mando específico, nos referimos a la creación recientemente del mando de fronteras y policía marítima, debe servir para estos fines. Por último, para ir terminando, desde AUGC sabemos que la economía de Canarias está ligada al turismo y que esta actividad precisa de un entorno que sea seguro. Por ello, la actuación de las unidades de la Guardia Civil son piezas claves y determinantes para la seguridad y para la economía de Canarias. Por ello, atender las demandas de los y las guardias civiles en aspectos sociales, económicos y profesionales es esencial para que puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y para que tengan condiciones de vida dignas, las que han de ser también extensibles a sus familias. Todo ello hace que desde AUGC demandemos una implicación del Gobierno autonómico y de las entidades locales. ¿Qué propone AUGC? AUGC propone un pacto entre todos los poderes públicos para la modernización de la Guardia Civil, para que se mejoren las condiciones de trabajo y de vida de los guardias civiles, porque de ello depende en gran medida la eficacia de la seguridad pública y, por tanto, el control del territorio de Canarias y, en consecuencia, su propia economía. Finalizamos aquí nuestra intervención, señorías, y queremos acabar como hemos empezado, con palabras de agradecimiento por la posibilidad de esta intervención parlamentaria, por la atención prestada con el compromiso de que nos tienen a su entera disposición. En nombre de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, en nombre de AUGC, muchas gracias, señorías. Muchas gracias, don Juan Antonio Fernández. Volveremos a escucharle en su segunda intervención. Iniciamos ahora la ronda de su señoría, como es habitual, con el grupo mixto, don Ricardo Fernández de la Puente, cuando quieran. Gracias, señora presidenta, y bienvenida, don Juan Antonio Fernández. Quiero agradecerle en nombre de mi partido, Ciudadanos, su presencia hoy aquí en esta comisión de estudios sobre el fenómeno migratorio. Y en el caso, como usted también ha reseñado en la primera parte de su intervención, en su saludo, en una posición compleja y complicada por pues el cuerpo al que usted representa y el deber que usted tiene de ordenar y atender a la superioridad, como se suele decir, en su cuerpo. Los datos que ha comentado el defensor del pueblo, esas 20.000 personas que llegaron el año pasado, se produjo un incremento importante, es ya de por sí un hecho relevante. Pero más relevante es la realidad o la constatación del hecho del colapso que sufren las infraestructuras y la capacidad de acogida que tenemos en Canarias. Y pone el foco de atención en que no tenemos mayor capacidad para seguir atendiendo este fenómeno si no tenemos los medios necesarios para dar una solución realista, real y humanitaria a la gente que arriba a nuestras costas. El enfoque que usted ha dado ha sido una radiografía de la situación real de la Guardia Civil destacada en las Islas Canarias, con esos 3.450 guardias civiles que a todas luces parecen insignificantes, dado la realidad geográfica que tiene Canarias, no solamente por nuestras 8 islas, sino también la propia realidad de cada una de las islas por su propia geografía. Desde luego, me ha quedado claro que es necesario, usted cifraba
necesitaba aproximadamente unos 1.000 efectivos más, aproximadamente las necesidades de la Guardia Civil, pero seguro que esos mejores medios para atender a los servicios es una necesidad y una realidad, y que me da la sensación de que no va a ser vista atendida. Me gustaría preguntarle, creo que lo ha dicho, pero no me ha quedado muy claro, si desde la Guardia Civil se da una formación específica sobre cómo atender, digamos, la llegada de la inmigración de algún tipo de formación al respecto. Cuanto al servicio marítimo, escasos medios que, por lo tanto, que aquí no nos es ajeno, ya que cuando estuvo el representante del Salvamento Marítimo se quejó exactamente lo mismo, que las embarcaciones no llevan las dotaciones necesarias y adecuadas para poder realizar con garantías un rescate, un salvamento en el mar, con la complejidad que eso lleva. También la falta de medios en los distintos servicios que tiene la propia Guardia Civil, y los medios materiales escasos y en algunos casos también obsoletos y con falta de mantenimiento. Me quedo con ese hecho que usted ponía en relevancia, la coordinación interadministrativa para afrontar este fenómeno migratorio, va en consonancia con lo que dijo el anterior interviniente, y sí me gustaría, en cuanto al tema de Canarias como destino seguro desde el punto de vista turístico, eso evidentemente es un valor en sí mismo, es algo que es intrínseco al ser un territorio dentro de la Unión Europea, pero que necesita de algunos mimbres adecuados, como en este caso de tener unos cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que den esa garantía desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, lo mismo que desde el punto de vista sanitario. Ojalá que ese pacto que usted propone para la mejora del cuerpo de la Guardia Civil pues llegue a buen puerto, porque eso iría en beneficio de toda la sociedad. Y termino, señora presidenta, agradeciendo su presencia hoy aquí y agradeciendo en nombre de mi partido Ciudadanos la gran labor que a diario realiza la Guardia Civil en todos sus servicios en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, señor de la Puente. Interviene ahora la agrupación socialista. Gomera, don Jesús, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor Fernández. Bienvenido a esta comisión. Agradecerle su exposición. Y la verdad que cada vez que escuchamos a algún interviniente que viene pues a esta comisión, a mí se me viene a la cabeza ese viejo dicho que nunca se ha hecho tanto con tan poco. Y es verdad, porque es prácticamente lo que nos ha contado usted hoy. También, como decía el señor de la Puente, el señor representante que vino de Salvamento Marítimo, también con esa escasez que tenemos de recursos habitacionales o incluso también de recursos administrativos para gestionar los expedientes de tantas personas. Y yo creo que esto demuestra que a cada día que pasa pues vemos esa falta de interés por parte de las autoridades europeas, y también nos gustaría también más implicación por parte de las estatales para resolver el problema migratorio en Canarias. Usted lo ha dicho, se ha colapsado la capacidad asistencial de las islas, y muchas veces la Guardia Civil en islas pequeñas como El Hierro o La Gomera, cada vez que llega una embarcación tienen que elegir o en ir a atender esa embarcación o hacer las labores cotidianas que requieren de su trabajo, porque obviamente, usted lo ha dicho, el número de efectivos es insuficiente y la falta de medios también es obvia. Y máxime cuando la Guardia Civil son los competentes en este sentido, obviamente tendrían que estar mejor dotados ya tanto de personal como de medios. A mí en este sentido me gustaría preguntarle, lo desconozco, porque yo sé que la Guardia Civil depende del Ministerio de Interior y el Ejército depende del Ministerio de Defensa, pero ¿no podría haber algún tipo de colaboración en el que la Guardia Civil pudiese de alguna manera tener pues esos medios que tiene el Ejército, por ejemplo, en temas de embarcaciones para poder realizar esa labor? Ya le digo, desconozco si es posible, bueno, no conozco muy bien ese funcionamiento. Hablaba usted también de unidades especializadas y imagino que en esto tiene que implicarse también mucho más el Estado, y hablaba también de un pacto para la modernización de la Guardia Civil. Yo no sé qué podríamos hacer nosotros desde Canarias, a mí se me ocurre a lo mejor desde este Parlamento, entre todos los grupos, firmar algún tipo de iniciativa pues para que instar al Estado a que ese pacto por la modernización de la Guardia Civil sea un hecho.
Y me gustaría hacerle una última pregunta. Hemos visto también que con el tema migratorio hemos visto a través de redes sociales muchos bulos e incluso mensajes xenófobos por parte de algunas opciones políticas. Me gustaría preguntarle si esto también ha supuesto un incremento de trabajo para la Guardia Civil, pues para mantener de alguna forma el orden y la protección de estas personas que llegan a nuestras costas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús. Interviene ahora el grupo Sí Podemos, señor Denis. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Yo, en primer lugar, quería felicitarlo porque creo que, en fin, la asociación que usted representa tiene bastante mérito. Yo lo he seguido desde hace bastante tiempo y se lo comenté al principio. Y tiene bastante mérito en la línea de exigir algunas cuestiones que son sindicales también, efectivamente, y son también muy, digamos, ¿no? Proactivos en el sentido de conseguir una mejora de las condiciones laborales, que en el fondo subyace a la implantación de un buen servicio, ¿no? De un buen criterio. Porque según usted, los datos que nos dio, faltan 1.000 agentes en Canarias, ¿no? Faltan 1.000 agentes en Canarias. Según los cálculos que ustedes estiman, para llegar a cabo un trabajo en unas condiciones óptimas, ¿no? Y todos sabemos que hay bastante malestar, ¿no? Dentro de la Guardia Civil por las condiciones de trabajo, ¿no? Que tiene además otras repercusiones. El índice de malestar se manifiesta en algunos aspectos también bastante lamentables, en fin, índice de suicidio, índice de abandono, en fin, un montón de situaciones. Y a nosotros nos gustaría saber qué respuesta sindical, puesto que usted ha dedicado parte de su intervención a manifestar nuestras carencias, qué respuesta están teniendo por parte de, en fin, las autoridades competentes o los mandos, no sé exactamente, o el ministerio, ¿vale? No sé. Luego, sobre el tema de la inseguridad, vamos a ver, la inseguridad ciudadana, aparte de una realidad, yo creo que también es también una percepción, es decir, una percepción que se construye en la sociedad. Esto, si nosotros analizamos la cantidad de noticias violentas sobre acontecimientos, sobre sucesos, las películas, en fin, todo eso genera, yo no sé la cantidad de gente que muere todos los días en las televisiones, pero pasan de varios millones. Entonces, todo esto genera una sensación de seguridad que a veces, esto, digamos, no es tan real, ¿no? como lo que sucede en la vida cotidiana. Y, por ejemplo, relacionado con la inmigración regular, el turismo y los delitos, yo creo, que además los datos así lo indican, no lo creo, lo sé, ciencia cierta, que poco afecta en la realidad de los hechos, esto no, la presencia de la inmigración irregular a la inseguridad ciudadana. Es más, en algunas zonas turísticas nosotros sabemos, y toda la sociedad canaria, que es el turismo regular, ilegal, el que más tipos de delitos se cometen, ¿no? De vandalismo, en fin, peleas, mafias, órdenes de extradición, también nos consta por los informes que aquí la Fiscalía nos presenta al Parlamento, órdenes de extradición. Y quería saber ustedes, en fin, todo esto, realmente cómo lo llevan a cabo, ¿no? Porque es bastante complicado. Quería preguntarle si, por último, sobre la carencia de protocolos, ¿no? Si ustedes tienen protocolos de actuación que eliminen, en fin, todo tipo de actitudes racistas, ¿no? En fin, traductores, cómo se coordinan también con la Cruz Roja, si hay formación en este sentido, en el sentido de que a ustedes también se les exija y se les supervise un trato humanitario, que me consta que, ¿no?, en la mayoría de las ocasiones ese trato humanitario se da porque además se siente y se padece también en el puesto de trabajo. Me gustaría saber si están ustedes contentos con los protocolos también. Es una carencia más, la falta de protocolos. Gracias. Gracias, señor Denis. Interviene ahora Nueva Canarias, señor don Luis Campos. Gracias, señora presidenta. Señor Fernández, bienvenido. Y, en primer lugar, el reconocimiento a una asociación que conozco bien de mi etapa municipal, llevando el área de seguridad, pues tuve la oportunidad de relacionarme de manera muy frecuente, en concreto en el municipio de Santa Lucía con el señor Couce, y nos trasladaba no solamente muchas de las reivindicaciones que usted nos traslada hoy, lo que significa, porque le hablo de hace casi ya, no 20 años, pero más de una década, que estamos hablando de un problema crónico en el ámbito de la Guardia Civil, la falta de efectivos, la falta de medios. No voy a entrar en otras cuestiones, incluso
en la mejora de determinados funcionamientos internos, democratización en una parte, en un momento, pero creo que la labor que hacen ustedes, como bien decía el señor Deni, es fundamental en la defensa de los intereses y los derechos de los efectivos de la Guardia Civil, su conjunto y de manera más específica en Canarias, sino porque detrás de todo eso también siempre noté un especial interés en la mejora de un cuerpo para intentar ser lo más efectivo sobre las tareas que le vienen encomendadas, que son fundamentales. Habla de casi 1000 efectivos más necesarios en Canarias. Nuestro apoyo en esa reivindicación lo venimos haciendo en cada uno de los ámbitos donde estamos. A nivel municipal somos muy conscientes de la falta de efectivos, en unos municipios más que otros, por su capacidad poblacional, por lo que sea, y al final, evidentemente, pues reivindicamos también esa dotación necesaria. Pero lo hacemos hoy, lo hacíamos hace 10 años y hace 20 años, porque vuelvo y reitero, es un problema crónico, desgraciadamente. Me interesa, entrando en materia migratoria, 3 aspectos concretos. Habla usted de muchas veces pues se cogen efectivos de un lado para otro, lo que implica además la no posibilidad, esa sobrecarga de trabajo, de no formarse adecuadamente, no cuántos hay, sino desde su perspectiva, en materia migratoria, personal formado específico, cuántos debiera haber en Canarias efectivos de Guardia Civil destinada a esta tarea en cada una de sus vertientes, en el ámbito marítimo, frontera, en cada una de las vertientes. Un segundo elemento, y es, no sé si me podrá trasladar esa información, a mí me preocupa también, y creo que es un aspecto positivo, las patrullas conjuntas en los países de origen, que en ocasiones pues pasan también con las policías de esos lugares, donde la Guardia Civil, si no me equivoco, pues suele colaborar de manera conjunta, en Senegal, Mauritania, en otros lugares, cómo está funcionando, si hay efectivos adecuados. Entiendo que son agentes formados en ese sentido. Y en última instancia, un elemento, hablaba del mando único, una experiencia que puede ser interesante, pero me gustaría conocer realmente el funcionamiento del mismo, si está siendo óptimo y cuál es su valoración. Muchas gracias, don Luis. Vamos ahora a escuchar, cuando cumplen con el tiempo, me da una gran alegría. Vamos ahora a escuchar al Partido Popular, a don Carlos Ester. Muchas gracias, señor Fernández, bienvenido. Y en primer lugar, sí me gustaría pues felicitar no solamente a su asociación, sino a todo el cuerpo de la Guardia Civil por el trabajo que hacen, no solamente aquí en Canarias en la migración, sino en toda España. Es un orgullo la Guardia Civil para todos los españoles y entiendo, y por eso queremos felicitar y ratificar el trabajo que ustedes hacen. Usted ha hablado de colapso, señor Fernández. Efectivamente, colapso lo vivimos en la isla de Gran Canaria, en el muelle Arguineguín, cuando vimos aquella imagen con todas esas personas en ese muelle, todos esos inmigrantes que venían, y hoy volvemos a verlo y se está repitiendo en la isla de Lanzarote, en el centro de acogida temporal que está situado en la isla de Lanzarote, y volvemos a repetir otra vez las mismas circunstancias. Usted lo ha dicho, hace falta personal, y al igual que durante la pandemia los sanitarios se vieron colapsados por el virus del coronavirus, entiendo que ustedes también, por la falta de esos recursos humanos, se vieron también colapsados y tuvieron que hacer un doble esfuerzo por ello. Y por aquí, por la pasarela, como si fuese una pasarela de moda, vino el señor Grande Marlaska a pasearse, volvió, vio el problema, que vuelve a repetirse hoy, digo yo, y no hizo absolutamente nada. Yo entiendo que ustedes hayan pedido y hayan regulado, y usted lo acaba de decir, que han pedido recursos humanos. Me gustaría saber qué contestación dan al respecto de por qué no se puede reforzar esas plantillas tan necesarias que son y tan claramente visibles que se hacían necesarias, como lo vio el ministro Grande Marlaska. No le digo el señor Sánchez como presidente del Gobierno porque nunca vino ni se le esperó, pero el señor ministro, que bueno, pues entiendo el competente en el Ministerio de Interior de donde ustedes dependen, no hizo absolutamente nada por su gente, por sus trabajadores, porque lo necesitaban. Y yo creo que es un gran abandono, que es el reflejo claro que lo que está pasando ahora mismo en Canarias, que nos dejan totalmente abandonados el Gobierno de España y de la mano de Dios, por mucho que digamos y hagamos. Y qué importante también son los materiales, qué importante para hacer buena labor. Usted acaba de hablar materiales marinos, pero los CIBES, qué importantes son los CIBES para salvar vidas y para que ustedes se preparen y actúen al respecto. Tenemos un CIBE empaquetado todavía, tras varios años de este Gobierno, que no lo ha abierto.
y que no sabemos si funcionará después. No sé si usted sabrá si después podrá funcionar o podrá funcionar a la perfección. O el que está en obra, en Guinate también, en Lanzarote. No sé cómo va eso tampoco. No sé si usted tiene conocimiento o sabe cómo va eso. Pero qué importante es para la Guardia Civil también tener los medios y los recursos óptimos para realizar bien su función y su labor, de la cual estoy convencido, además, que lo hacen con gran pasión, ayudando sobre todo a salvar vidas. Lo ha dicho bastante claro, y termino ya, señora presidenta, la coordinación, fundamental. No existe coordinación, evidentemente, y lo hemos pedido, y sobre todo ni siquiera desde el Gobierno de Canarias hacia el Gobierno de España. Y el turismo, fundamental en nuestra economía. Totalmente de acuerdo. También esa labor que están haciendo ahí, en ese entorno turístico, donde gracias a ello tenemos empleo, tenemos Producto Interior Bruto y, por supuesto, se hace necesario ello. Simplemente le agradezco, me gustaría que me contestase a esas preguntas, lo que le han respondido, lo que tal, y qué medios, independientemente a marítimos y humanos, necesitan, ya han pedido y creen que son necesarios para realizar bien su labor, la que están realizando aquí en Canarias. Muchas gracias. Gracias, señor Carlos Ester. Interviene ahora don Osvaldo Betancor por el Grupo Nacionalista Canario, en este caso 4 minutos. Bien, gracias, señora presidenta. Señor don Juan Fernández, las gracias se las damos desde el Grupo Nacionalista por aceptar la invitación. ¿Perdón? Digo que las gracias se las damos del Grupo Nacionalista por aceptar la invitación, porque el objetivo era traer a todos los cuerpos que efectivamente están en primera línea, no solo en este fenómeno migratorio, sino en todo aquello que afecta a la seguridad de Canarias. Y es verdad, y voy a empezar mi intervención como usted terminó, Canarias es segura, no lo dice este diputado, lo dice consultorías como Exceltur, y por eso somos una potencia internacional a nivel de turístico. Pero centrándonos en el fenómeno migratorio, yo tengo ciertas preguntas después de su intervención, y la primera es, como decía mi compañero del Partido Popular, ¿en qué situación está el CIBE de Lanzarote? Una infraestructura que está en este momento en obras, pero sí sabemos que había una movilidad o un operativo móvil, que había una incompatibilidad de sistema, el que operaba en la península con el que opera en Canarias. Me gustaría saber específicamente cómo está esa infraestructura del CIBE en Lanzarote. Por otro lado, ha hecho usted mención en su intervención en la disparidad de criterios organizativos, ha dicho que tenemos que estar coordinados entre cuerpos, pero sí es verdad que se ha referido a una disparidad de criterios organizativos de diferentes condiciones entre los cuerpos de policía, tanto el de la Guardia Civil como el de la Policía Nacional. ¿Podría decirnos a qué se refiere exactamente? Y también, señor don Juan, ¿cuáles son esas diferencias que hacen que estos cuerpos policiales, con sus mitades de funciones, presten los servicios a la ciudadanía? También me gustaría saber si se podrían coordinar de otra forma diferente. También ha hecho mención al déficit de efectivos, una de las cuestiones que estamos reclamando en este Parlamento hace prácticamente 2 años. Usted lo ha puesto encima de la mesa. Pero a mí sí me gustaría saber si se ha ido reforzando el cuerpo de la Guardia Civil, no ahora en este caso en concreto, sino durante estos últimos años atrás. O sea, si ha habido una subida ascendente de refuerzo o seguimos con el mismo criterio de hace años atrás, ¿no? ¿Cuáles serían los principales problemas de seguridad y unidades a reforzar, según las conclusiones aportadas por usted? Y si en algo sí me gustaría destacar, se ha dicho en anteriores sesiones parlamentarias por el consejero del Gobierno de Canarias, don Julio Pérez, que el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil está cubierto en un 90% aquí en Canarias. Me gustaría saber, según su asociación, si esto es cierto y qué quiere decir exactamente ese dato de que está cubierto el 90%. Usted decía que las 8 islas tienen los medios de 3.000, o sea, Canarias cuenta con 3.400 guardias civiles en las 8 islas. Yo, perdona que le corrija, soy alcalde de La Graciosa, y yo diría que si dice usted 7 islas, está bien dicho. En La Graciosa no hay ninguna presencia fija, permanente del Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado. Ahí es verdad que sí existen presencias puntualmente coordinadas con la Policía Local de Teguise, pero sí me gustaría saber si usted como sindicato, como agrupación unificada de la Guardia Civil, entendería que a este hecho insular hay que reforzarlo con presencia de la Guardia Civil.
Por otro lado, señor don Juan Fernández, destacaba usted la necesidad de mejorar en infraestructuras náuticas. Yo diría que hay que mejorar en puestos fijos permanentes de estas infraestructuras náuticas. Por tanto, me gustaría conocer su parecer, si entiende que Canarias, con 2 puestos fijos en Gran Canaria y en Fuerteventura, cubre todo lo que es el fenómeno migratorio y fuera del fenómeno migratorio cualquier otro fenómeno adverso que suframos en nuestras costas, y me gustaría saber cuál es su parecer al respecto, y se entiende que la reclamación que hace este diputado y muchos otros de que Lanzarote cuente con un punto fijo de la Guardia Civil Marítimo es justificada. También me gustaría saber, ya por último, si efectivamente entiende usted que esos 120 guardias civiles que han destinado aquí en Canarias atiende a necesidades del servicio. El otro día decía el consejero, aludía a la efectividad del cuerpo, y es verdad, como decía el diputado de ACG, con poco estamos haciendo mucho, pero la reivindicación de su agrupación es 1000 guardias civiles más, 500 en cada provincia, y por tanto me gustaría saber si se conforman ustedes con esos 120 y si pondrían, como decía también el diputado de Nueva Canarias, una patrulla específica profesional para el fenómeno migratorio. Con esto, señor don Juan, felicitarle por su exposición, darle las gracias por la aceptación de la invitación y que se lo traslade usted a todos los miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Gracias, señor Betancourt. Interviene ahora por el Grupo Socialista doña Teresa Cruz Oval. Gracias, señora presidenta. Señor Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista le doy la bienvenida a este Parlamento y quiero reconocer la labor que desempeña la Guardia Civil en nuestro país y, como no, en esta comunidad autónoma. Me voy a ir directamente a las preguntas. Hacía referencia aquí el consejero de Justicia que el 87,25%, no el 90%, el 87,25% de la estructura orgánica, porque hay que diferenciar entre la estructura orgánica real y la estructura orgánica deseable, que es lo que usted está planteando, que se incremente en 1000 efectivos más. Pues esa estructura orgánica está en un 87,25% cubierta. Me gustaría que nos aclarara este dato. Por otra parte, le voy a dar algunos datos y me gustaría la confirmación si son datos reales o no. Oferta de empleo público, 2018, 2.030 plazas, 2019, 2.210 plazas, 2020, 2.154 plazas, 2021, 2.091 plazas. La oferta pública de empleo del 2014, 159 plazas. El recorrido después de la oferta de empleo público, es muy importante que nos aclare si este es el recorrido. El recorrido sería el periodo de práctica, la elección de... Primero habría un proceso de selectivo, después de la oferta, un proceso selectivo, la formación correspondiente, el periodo de práctica que le sigue luego el concurso de traslado a los distintos destinos. Si es así, en ese proceso de formación, ¿tienen ustedes una formación amplia o no tienen una formación amplia y luego tienen que, en función del destino, tener un periodo de formación? Porque si lo vinculamos a efectivamente las dificultades que tienen para formarse por la escasez de efectivos, me gustaría que eso nos lo aclarara. Y si ese circuito que ustedes tienen establecido así influye directamente en la fluidez a la hora de tener efectivos de manera rápida en el cuerpo. Luego hacía referencia a la inseguridad y la vinculaba con el turismo. Los datos que dio aquí el consejero de Justicia en la Comisión de Gobernación hacía referencia a que habían decrecido en el 2021 un 13%. Me gustaría que confirmara si ese dato es real o no. He ido a la página del Ministerio y efectivamente el informe confirma eso, pero si no lo he entendido mal, usted hace referencia a
a un incremento de la inseguridad vinculado probablemente a la falta de efectivos. Si la falta de efectivos de la Guardia Civil, señora presidenta, voy a terminar ya, si la falta de efectivos de la Guardia Civil se ha corregido en los últimos años o sigue siendo igual de crónica de lo que había anteriormente, o es ahora y antes no existía una carencia de recursos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Teresa. 10 minutos para la segunda intervención. Don Juan Antonio, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, si nos lo permiten, humildemente, es que en nuestra intervención no hemos hablado de inseguridad y he escuchado en la intervención de sus señorías varias veces esa palabra y nos tenemos que referir desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y no inseguridad. Es importante. A continuación, bueno, y si también nos lo permiten, hacer un inciso, porque esto tiene gran relevancia en la seguridad pública. Creemos que es importante, han hecho mención a nuestra labor como guardias civiles, también ponen de relevancia la labor que está haciendo la Asociación Unificada de Guardias Civiles, como decíamos al inicio, asociación decana que nació desde el principio pues con muchos contratiempos y ante muchas adversidades. Bien, tenemos que decir que Canarias es una zona segura. Es una zona segura porque las mujeres y hombres que prestan servicio como guardias civiles en las 8 islas, siendo cierto que La Graciosa no tiene un destacamento fijo de efectivos y tienen que ser desplazados allí, pero, insistimos, el servicio que los guardias civiles prestan en las 8 islas, estos guardias civiles se dejan la piel a diario, todos los días, para que toda la ciudadanía que reside en el archipiélago lo haga con los mayores ratios de seguridad posible. Y no es una frase hecha cuando decimos que se dejan la piel a diario, es mucho el esfuerzo que no se ve, pero que se siente. La ciudadanía de Canarias lo siente y así nos lo trasladan a diario. Pero también, señorías, tenemos que hablar de que internamente existe una desigualdad, existe una discriminación, y algunos de los diputados hoy aquí han hecho referencia a ello, una discriminación a la que nadie sabe dar una justificación. Y es que los guardias civiles son los funcionarios policiales que más horas trabajan de todos los cuerpos policiales, ya sean estatales, autonómicos o locales. Y les ponemos un ejemplo. Un agente de la Guardia Civil anualmente trabaja más de 150 horas que un policía nacional, que un agente de la Policía Nacional. Esto implica trabajar un mes más al año. Además, estas horas de servicio se realizan sin una cadencia fija, es decir, no disponemos de turnos de trabajo rotatorios para conciliar, para tener derecho al efectivo descanso. Los guardias civiles son los únicos servidores públicos, incluidos todos los operativos de servicio de emergencias, que carecen de una regulación en su jornada laboral. Más horas trabajadas en peores condiciones y, como se ha apuntado aquí, sin reconocimiento institucional en muchas ocasiones. Por todo ello, un guardia civil viene percibiendo hasta 300 euros menos que un policía nacional, porque carece de turnicidad, 120 euros, porque carece de territorialidad, palabra que ustedes conocen bien, por la insularidad que tiene Canarias. Sin estos 150 euros de territorialidad más la turnicidad, creemos que el diagnóstico en lo que a la Guardia Civil se le puede ayudar queda muy claro. Tampoco podemos obviar que un guardia civil es un funcionario policial que tiene un mayor estrés, si cabe, y riesgo psicosocial. También se ha hecho mención aquí, se decía, no sabemos muy bien si Guardia Civil, Ministerio Interior, Ministerio de Defensa, cómo es esto, esta cosa híbrida de la que nos proporciona una característica muy especial, pero que también supone, como decimos, un mayor estrés psicosocial en la aplicación de una norma que, a nuestro juicio, debería ya estar superada por los avances democráticos que este país ha visto para el conjunto de la ciudadanía y que no ha visto para los guardias civiles. Nos referimos a la aplicación del Código Penal Militar en tiempos de paz. Pues bien, con esta radiografía, como decimos, la pregunta de en qué se puede ayudar a los guardias civiles creemos que queda suficientemente clara. Por continuar y dar respuesta a todo lo que aquí se ha dicho, hoy, aquí en Canarias, nos hemos despertado con que anoche llegaron 196 inmigrantes, de los cuales 89 subsaharianos, en un cayuco a La Gomera,
y 107 magrebíes en 2 pateras al muelle de Arguineguín. Y los titulares de prensa son muy claros y sus señorías conocen esta realidad, no se la tenemos que decir nosotros. Un protocolo espeso demora varias horas la activación del rescate de pateras. Esto sale hoy en la prensa de Canarias. El camino queda claro. Protocolos. Tenemos que protocolizar todo lo que conlleve la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. A día de hoy, las embarcaciones de la Guardia Civil, del Servicio Marítimo, cuando reciben una llamada, se tienen que poner de acuerdo junto a Salvamento Marítimo sobre la marcha para ver quién va a atender a esa emergencia, a esa inmigración que está llegando. Además, como decíamos, el Servicio Marítimo cuenta con embarcaciones obsoletas y citamos ejemplos. Embarcaciones como el Almirante Díaz Pimiento o Tinecheide fueron cedidas, lo lógico sería por el Ministerio de Defensa, compradas y adquiridas para el desarrollo de la función que realizan los guardias civiles. Pues no, estas embarcaciones fueron cedidas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. Lo agradecemos, pero esto no es lo normal, no debería ser. Y si le decimos el año en que fueron cedidas, pues probablemente se quedarían cortos, porque fue en el año 1999. Bueno, estas embarcaciones quedaron obsoletas y retiradas del servicio en el año 2020. Se ha hecho especial mención también a Lanzarote. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles no es ayer, ni la semana anterior, ni el mes pasado. Llevamos 15 años demandando un destacamento del Servicio Marítimo de la Guardia Civil similar al que tiene la isla de Fuerteventura, pero en este caso para Lanzarote. ¿Por qué? Porque este último destacamento tiene que vigilar 250 millas náuticas. Esto, un patrón de embarcación, un marinero de la Guardia Civil, sabe muy bien qué sacrificio y qué esfuerzo conlleva. Ocurre igual con las patrullas de fiscales. Se ha hecho también mención si la plantilla ha aumentado o no con el paso del tiempo. Bueno, tenemos que decir que las plantillas que tenían las patrullas de fiscales allá por el año 2007 siguen prácticamente siendo las mismas, cuando no se han reducido. Y, por ejemplo, decimos que esta patrulla fiscales, esta PAFITE, tiene a día de hoy, en según qué destino, que no vamos aquí a expresar, tiene la mitad de efectivos que hace 15 años. También se ha hablado, por supuesto, del SIVE, el Sistema Integral de Vigilancia. El SIVE, nos gustaría que nos hicieran caso, señorías, lo que necesita es menos publicidad y más operatividad. Eso es lo que necesita el SIVE. También se ha hecho mención por parte del Grupo Parlamentario Socialista al catálogo de puestos de trabajo, que está rozando el 90%, un 87,25%. Bien, esto viene recogido en el proyecto de ley de régimen de personal, la ley de personal de la Guardia Civil. Le cito también textualmente. Otra cuestión que es más técnica y menos visible es la adecuación del catálogo de puestos de trabajo a los efectivos. Creo que su señoría se refería a eso en su intervención. Se busca una proporcionalidad entre el catálogo de puestos de trabajo y el número efectivos reales. A día de hoy se dan situaciones que provocan una situación de descuadre entre ambos y que pretende ser corregida, que a día de hoy no ha sido corregida. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el catálogo de puestos de trabajo y los efectivos reales no hay una concordancia. Se está cubierto, se dice como un mantra habitualmente, tenemos el 90% del catálogo de puestos de trabajo cubierto. Les vamos a dar la solución, modifiquen el catálogo de puestos de trabajo, redúzcanlo en un 10% y ya tendremos el 100% cubierto del catálogo de puestos de trabajo. Esa no es la solución. La solución, como decimos, es que las provincias de Las Palmas y las provincias de Tenerife demandan 500 agentes de la Guardia Civil para ser plenamente operativas y para dar el servicio que requiere la seguridad ciudadana. También se ha hecho mención a la oferta de empleo público 2018, 19, 20, 21, donde ha sido superior a los 2.000 efectivos, y se retrotrae al 2014, donde fue muy inferior. Esto es cuestión que estamos muy acostumbrados a que el partido en el Gobierno saca pecho y la oposición lo critica, pero no se alcanza el pacto soñado, que es lo que nosotros venimos reivindicando. Porque esta oferta de empleo público en la seguridad no puede depender de ciclos económicos. Claro que en 2014 fue inferior, porque España se estaba afrontando una crisis económica, saliendo de ella como no había conocido.
en este siglo. Lo que nosotros pedimos es que esta tasa de reposición, esta oferta de empleo público, no puede estar vinculada, como decimos, a ciclos económicos y tiene que ir derivada a corregir los efectivos, porque también se suele hacer mención a los que llegan, pero no a los que se van. Es decir, a lo mejor 2.000 efectivos, claro que es un buen número en cuanto a oferta de empleo público, pero a lo mejor no es suficiente, porque a lo mejor resulta que ese año hay 3.000 guardias civiles que se jubilan o dejan de prestar servicio, con lo cual el déficit no llega a cubrir la oferta de empleo público. Esperemos que nos estemos expresando con suficiente claridad, porque también nos hacemos cargo que son cuestiones técnicas. También nos queríamos referir, que se ha hecho mención, a la xenofobia, a los problemas de seguridad ciudadana. Bueno, nosotros sí tenemos que decir que en cuanto a los menores extranjeros no acompañados están generando problemas de seguridad ciudadana. No es ninguna causa que ustedes desconozcan. En el municipio de Mogán, durante el estado de alarma, hubo incidentes graves contra agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, y en varias ocasiones necesitamos de agentes antidisturbios especializados como el GRS. Los peores episodios ocurrieron a finales de 2020 y principios de 2021. Bien, al final, AUGC solicitó, como decíamos, que se enviase a ese municipio al GRS número 8, que tiene su base en Tenerife y que tanto problema creó. Como pueden ver, es un problema de seguridad ciudadana. Ocurre lo mismo con los aeropuertos, también hicimos mención en nuestra primera intervención con los puertos y aeropuertos. Volviendo al tema de las plantillas, si nos retrotraemos 33 años, vemos que la revista oficial de la Guardia Civil en el mes de julio de 1989, un reportaje sobre las provincias de Las Palmas y Tenerife, decía que el muelle de Las Palmas tenía una plantilla de 62 agentes, 1989, para velar por la seguridad ciudadana. Lo lógico sería que aumentaran estos números efectivos porque las mercancías, el flujo de mercancías que también ustedes conocen y que tienen todos los datos estadísticos, tanto de los puertos de Tenerife como de Las Palmas, ha aumentado considerablemente. Bien, la realidad es que a día de hoy la plantilla de la Guardia Civil en el muelle de Las Palmas está compuesta por 10 agentes menos que en el año 1989. Datos contrastables, como decimos, y que pueden ser identificados y puede ser, como decimos, la realidad que estamos intentando hoy aquí trasladar. Finalizamos diciendo, intentando dar respuesta también a esa intervención del ciclo formativo de los guardias civiles. Miren, la Guardia Civil es un cuerpo altamente especializado y de ello nos sentimos orgullosos. Tenemos multitud de especialidades. Cada una de esas especialidades solo puede ser ejercida por el guardia civil que previamente ha sido formado, además de la formación que recibe para ingresar en el cuerpo, donde tras el año de academia desarrolla un año en prácticas y finalmente alcanza la condición de guardia civil en su condición profesional. Como decimos, un cuerpo altamente especializado requiere una atención especial, requiere más cariño por parte del Gobierno de España y de manera específica del Ministerio del Interior. Ahora sí, finalizamos. Les queremos decir que el cariño que hoy nos han trasladado será llevado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles y, por tanto, a todos los miembros de la Guardia Civil. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Juan Antonio, y gracias a todo el cuerpo que representa en nombre de todos los partidos que conforman esta comisión y que conforman el Parlamento de Canarias. De eso que no quede ninguna duda. Dicho eso, y antes de levantar la sesión, despedimos a don Juan Antonio. Como les dije al principio, quería fijar, para que conste en el acta, si es necesario modificar el acuerdo previo, la autorización de la comisión para modificar el acuerdo previo de orden de comparecientes por grupos, de forma que en la próxima comisión está cerrada para la intervención el compareciente de Nueva Canarias, tal como establecía el orden, que es SEAR, la Comisión de Estudio de Ayuda al Refugiado, y la siguiente esperaremos una semana, espero que no mucho más, a ver si el Grupo Socialista confirma la asistencia a esta comisión del Secretario de Estado de Inmigración. Si es así, en esta comisión aprobamos la alteración del orden. Saben que le tocaba al Partido Popular, correspondería al Partido Socialista con el Secretario de Estado de Inmigración.
En cuanto confirme, registrará la solicitud para que pueda aparecer en el orden del día próximo. Si no es así, toca al Partido Popular indicarnos a la mayor brevedad, una vez se despeje esta incógnita, quién es el compareciente que viene a la próxima comisión en nombre del Partido Popular. Consulto al señor letrado brevemente si necesitamos acordar algo más o de esta manera queda resuelta el posible cambio si surgiera. Y nada más. Buenos días y gracias a todos y a todas.